Pues muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, desde donde nos estés acompañando ahora o desde donde nos mires más tarde. Hoy tenemos un lujo muy especial, que es tener la presencia de una persona que no se prodiga demasiado en los medios, que es muy escrupuloso a la hora de elegir a dónde aparecer y con quién, así que tenemos el inmensísimo placer de tener hoy la posibilidad de conversar y de aprender y de inspirarnos con una de las personas que más sabe del mundo de la moda y el lujo, una grandísima persona, un enorme profesional a quien quiero y estimo mucho, don Javier Plazas. Bienvenido a este Totem Live. ¿Cómo estás? Gracias, Andy. Un placer. Sabes, si tú me dices ver, lo dejo todo. Eres mi maestro Jedi y no puedo fallar. He aprendido mucho de ti, de tus libros, de tu generosidad siempre. Somos personas y aprendí a ser generoso también a la hora de comunicar y de trasladar a las audiencias, independientemente de donde estemos, del país, del lugar, del perfil, ser generosos y tratar de comunicar y transmitir toda nuestra experiencia y visión Totalmente, tan total. Es necesaria curioso, ahora, en estos tiempos. 100%. Y aparte es curioso porque no solo nos conocimos en un aula, sino que nos hemos cruzado en Sí, varias oportunidades sí. yendo a Latinoamérica, volviendo de Latinoamérica, en algún aeropuerto, en algún evento. Así que bueno, Así, el destino preparó el escenario para así que es. estemos hoy aquí, ¿no? Andy, nunca olvides que recuperé el Brandon Phone a través de Twitter. Acuérdate de esa historia tan bonita. Que lancé un tweet Increíble, y recuperé tu libro firmado. Eso fue increíble. O sea, increíble, solo increíble. lo puede pasar cuando hay magia. Increíble, total, total. Hay magia porque hoy nos están acompañando, como te decía recién, un montón de gente desde Buenos Aires, desde Tucumán, desde Ecuador, desde obviamente de varios lugares de España, desde Colombia. Se ve que eres una persona muy, muy respetada, muy querida, muy admirada. Hoy tenemos este Totem Live que lo vamos a dedicar a hablar de lo que está pasando con el mundo de la moda y el lujo. Y vos me dijiste, Andy, ¿puedo hablar lo que pienso o no? Y digo, acá hay libertad total, acá no hay censura, acá cada uno dice Así lo que es. quiere y cómo lo quiere. Así que me encantaría que, bueno, empecemos hablando un poco del hoy, pero muy poquito del hoy. Sobre todo me quiero empezar a enfocar en cómo construimos el mañana, ¿sí? Pues mira, Andy, al final construimos el mañana día a día. Eh, Voy a soltarte una de mis perlas y es que estoy hasta los webinars del New Normal. Los que llevamos ya los que llevamos ya años luchando cada mes como freelance, como emprendedores, cada mes es distinto y estamos acostumbrados a vivir una nueva normalidad día a día. Se nos caen conferencias, el cliente sufre, te llaman otros. Quiero decir que la nueva normalidad para profesionales con nuestro perfil y para el que no lo sea debería ser también, debería ser una new normal every day. O sea, no estaríamos, porque esto de new tiene algo, de normal no tiene nada. Es decir, que nos Total, enfrentamos a un escenario distinto, pero no tan distinto como el que nosotros tratábamos de transmitir a nuestros clientes hace 5 años. El discurso no ha variado tanto. Yo hablo con algunos exalumnos y me reconocen que hace 3 años, cuando les di clase, ya estaba presentando un mapamundi con el centro del mundo en Asia. claro, Por cuestiones lógicas de mercado, el sector del lujo ya pasó, lleva 15 años allá y ahora está cerrando tiendas por la inercia propia del mercado y el decrecimiento y la apertura de otros nuevos mercados. Quiero decir que no es tan nuevo. Entonces yo lo que siempre recomiendo a clientes, alumnos y a todas las personas que nos siguen es que realicen una investigación diaria del contexto internacional. Porque al final el mundo, como sabemos, está globalizado y las situaciones que puede pasar desde un virus, piensa que este virus es biológico, de origen biológico, pero podía haber sido informático. Es decir, que al final el problema puede ser una central nuclear, puede ser una nueva guerra. Cuando hablamos con nuestros clientes del entorno VUCA, del Agile, etcétera, llevamos años predicando esto. Lo duro de la situación es que después de haber invertido recursos en nosotros, al igual que todos los compañeros que han pasado por Totem Life y todos los compañeros que están repartiendo conocimiento de una forma altruista en escuelas de negocios, etcétera. Ahora mismo hay miles de streamings. Y todos coincidimos en lo mismo.
se han perdido tiempo y recursos en escuchar a profesionales como nosotros que estábamos orientando a las empresas, a las pymes, a los alumnos al cambio y no se han tomado las decisiones para para enfrentarse a una situación como la que tenemos. Con lo cual, mi mensaje es de esperanza, pero que al final es de responsabilidad individual. Y lo duro de la situación es que estamos rodeados de irresponsables, o sea, responsables con mucha irresponsabilidad. Entonces, desde los políticos a determinados CEOs que en su mano está la transformación digital de sus empresas y la supervivencia de su modelo de negocio y de cientos de puestos de trabajo. Entonces, ¿hay posibilidad de cambiar? Sí, pero mañana es tarde. De acuerdo, de acuerdo. Javier, cuando hablamos el otro día para consensuar esta fecha y este Totem Live, recordábamos un montón de cosas que venimos diciendo desde hace 3, 5, 7 años, muchas de las cuales ahora parece que son el camino a seguir, el futuro a abrazar, ¿no? Bueno, evidentemente no tiene tanto que ver con quién lo dice o cómo lo dice, sino en el momento en que lo dice, parece, ¿no? Ahora tú Claro. lees o escuchas cosas que tú has dicho o escrito hace un tiempo, o que yo he dicho o escrito hace un tiempo, y parece que fue calcado para este momento puntual, ¿no? Y este momento Así puntual que se es. viste de Buca, como vos bien decís, aunque Buca lleva 30 años entre nosotros, Es al mundo que de la, no al hemos mundo inventado de la la, pólvora. al mundo de la moda, digo, le agarra como la tormenta perfecta, ¿no? Porque ahora no solamente tiene la problemática actual, sino que venía de la problemática de ser una industria muy contaminante, poco sostenible y tantos otros etcétera, ¿no? ¿Cómo tiene que Así reaccionar es. este mundo que vos conocés tan bien desde adentro hace tanto tiempo? ¿Es una oportunidad sin precedentes para la moda o es definitivamente una estocada? Eh, Me encantaría decirte lo primero, pero creo que va orientada a lo segundo, por una sencilla razón, la acumulación de stocks, entre otras. Quiero decir que el volumen de... Creo que soy muy partidario y siempre he sido un antisistema, pero un antisistema en el mejor de los sentidos, de cambiar, transformar el sistema. Ya no vale, no podemos estar toda esta situación que estamos viviendo va a ayudar a que se generen nuevas formas de hacer negocio, incluida la moda. Días antes del confinamiento estuve en una ponencia en una universidad hablando de sostenibilidad y dije, necesitamos una revolución, pero la revolución no en el sentido de salir a la calle, etcétera. Soy muy sutil, es una revolución del propio sistema porque de por sí la moda es insostenible. No podemos estar hablando de moda sostenible. Quiero decir, esos son términos incompatibles a esos volúmenes. Sí es cierto que hay una sensibilidad y las marcas están trabajando para mitigar o impactar lo menos posible en el medio ambiente, en las personas y trabajar en que todos estemos en las mejores condiciones posibles. Ahora bien, se avecina una situación de un nuevo cambio en los hábitos de consumo, se avecina una crisis económica importante que esperemos que tenga una recuperación en V rápida y podamos salir de esto, pero va a generar pues, incertidumbre en el mercado, un consumidor que va a exigir más a las marcas en cuanto a valores, es el momento del profit versus, perdón, del purpose versus el profit, valores. Y algo que me temo que incluso tanto la moda como el lujo pueden cometer un error, que son las prisas, por la necesidad de cash flow, de liquidez. Entonces, hoy la noticia ha sido que la apertura del flagship de Hermès en Guangzhou ha supuesto un 2,7 millones de dólares en una jornada, ¿no? Se habla mucho de términos como el revenge spending, etcétera. Bueno, pues veremos cómo, obviamente, las cifras de Asia no tienen nada que ver con las cifras de Europa. Nada que Y ver. veremos cómo reacciona cada uno de los mercados. Entonces, sí que se da una esperanza, pero el consumidor va a ser muy responsable y va a exigir otro tipo de hacer remodelación de conceptos, remodelación de tiendas. Veremos cómo nos impactan con descuentos y con marketing agresivo para sacar los stocks.
Con lo cual, en una situación de estrés postraumático, que hay que hablar, hay que decir las cosas como son, como lo que estamos viviendo después de un mes de confinamiento o más allá, veremos qué marcas serán sutiles en la forma de invitarnos a visitar su punto de venta, tanto físico como digital, y cuáles son muy agresivas y pueden cometer el error de la prisa. Se abre un mercado también interesante de moda de segunda mano, porque todos hemos arreglado armarios, visto que podemos vivir con menos. De acuerdo. Es el momento del minimalismo, entendido no tanto como una tendencia estética, sino como una mejor o un consumo más responsable. Hay movimientos interesantes, documentales, libros que nacen en Estados Unidos y cada vez somos más los que creemos que no tenemos que ralentizar el consumo o paralizar el consumo, sino que ser mucho más selectivo. Es el momento de, antes de la crisis éramos los mejores, teníamos que ser los mejores. Ahora tenemos que ser excelentes. Es el momento de la excelencia. Y eso nos acerca más al sector del lujo. Es un término que se trabajaba, es implícito en el término lujo, la excelencia. Entonces, el sector del lujo no se puede dormir tampoco porque puede pasarle por la derecha hasta Amazon, en el sentido de focus en el cliente, en la persona, en los servicios. Vivimos el siglo de los servicios, entonces el elegir un bolso de una marca o de otro no será tanto por el diseño o el diseñador o los intangibles que lleve la marca adherido, sino en un momento dado no dármelo o entregármelo en mi domicilio o donde esté, porque los servicios ya se saltan el domicilio y no hay nada, y esto lo hablo en clase con la total transparencia, el sector más rápido que se va a reactivar es el narcotráfico. El narcotráfico responde a la demanda en menos de 15 minutos y hasta que el retail no aprenda, pues no. Y es así de duro, pero es así. Ni Amazon es capaz de responder a una demanda. Hablo de este segmento porque también se abre una vía a explorar y a tener muy en cuenta con las falsificaciones. Siempre que hay una crisis económica, el sector reacciona y veremos mascarillas traídas de China, del mercado paralelo, zapatillas, bolsos, etcétera. Con lo cual tendremos que estar muy pendientes del impacto ya no solo en el branding, que incide una falsificación, sino que al final cuando un cliente compra este tipo de objetos en la calle, lo que está haciendo es lavar dinero. Entonces tenemos que concienciar también a la sociedad de que estas compras, más allá de que juegan con tu salud, no pasan obviamente los controles que debe pasar, está favoreciendo un tráfico de personas, de armas, etcétera. Que ahora mismo esas personas están dedicándose a comisionar con las mascarillas, etcétera. No se venden armas, vendo mascarillas. Y se está haciendo incluso diplomacia con las mascarillas. Es decir, el hecho de que vengan Increíble. los chinos a regalar. Claro, la diplomacia se ha llevado a un límite increíble que es, yo le llamo la diplomacia de las mascarillas. Porque al final Oye, son impactos en el... Dime, Alvin. no, acá mucha gente está poniendo que es un lujo escucharte, suscribo al 1000 por 1000 los comentarios excelentes que están poniendo mientras tú estás dictándonos esta cátedra extraordinaria. Justo Gracias. me quiero quedar en lo de las mascarillas. Por un lado está el tema este de la diplomacia china, ¿no? Pero por otro lado, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de lo social, vamos a ir durante un tiempo largo así, ¿no? Todos como una mezcla de Sí, cowboys, doctores, etcétera. sí, Y la mascarilla se va a transformar en el elemento, en el accesorio más destacado de nuestro outfit, probablemente, ¿no? Y va a determinar la así es. mascarilla nuestra clase social, nuestro ingreso, nuestro origen. ¿Cómo ves ese impacto de esta moda no buscada, pero arribada a nuestra Uh-huh. sociedad casi por sorpresa? Pues lo veo, hace poquito respondí a una pregunta similar para Modaes y veníamos a explicar los distintos pasos que se van a dar con la mascarilla, al igual que determinados complementos. Se comienza por una necesidad, en este caso por una crisis sanitaria, por la funcionalidad de la mascarilla en sí misma, y evolucionará hacia el diseño,
hacia nuevos materiales y, por último, se trabajará la sostenibilidad. Incluso se tendrá que... yo las pocas veces que he bajado a hacer compra he visto por la calle mascarillas en el suelo, guantes de plástico en el suelo. Quiero decir que las instituciones van a tener también, pues es un problema de salud pública, van a tener que incorporar junto al vidrio pues un lugar donde podamos depositar estos elementos porque son peligrosos, obviamente. ¿Cómo van a evolucionar? Pues sin duda, fíjate, a mí me han destrozado la barba. O sea, estoy preocupadísimo porque ya no puedo lucir la mitad. Además que me queda fatal la mascarilla. Entonces, bueno, ¿cómo evolucionará? Pues habrá que incorporar color, o sea, habrá el color Pantone, que tampoco creo que valga ya para un año. Esto ha dinamitado el sistema de la moda. Pues tendrá que incorporar sonrisas, no expresiones. Habrá mascarillas, porque hay algo que creo que hay muchos profesionales y directivos de marketing y tal que salen poco por la noche. Entonces, los que continuamos, porque al final las tendencias surgen del underground, no surgen del barrio de Salamanca ni de Pozuelo. Me da la impresión de que hay muchos profesionales que no ven más allá del seto de su adosado en una zona acomodada, pero en la calle pasan cosas. Y esto hay que llevarlo, hay que aterrizarlo, y la noche es un lugar, es el momento de socializar. Hay millones de personas que por su trabajo tienen que vestir uniformes, etcétera. Que la mascarilla también tendrá que regirse por unos códigos estéticos de la policía, de azafatas, etcétera, que tienen que regular la uniformidad. Es decir, esto es un campo infinito. Infinito. El campo de las expresiones, las sonrisas, La los mirada. besos, la mirada. Entonces, bueno, sin duda alguna tendremos que arreglarnos las cejas con mayor frecuencia, pero materiales, eso se abre el mundo de la piel, está también muy interesado. Obviamente hay tres filtros que se tienen que mantener en la mascarilla, y después ya entrará el complemento. Entonces, intercambiables para que las podamos lavar, etcétera. Entonces, ahí entrarán también las marcas y tendrán que aportar un valor diferencial en cuanto a el mensaje en unos casos, el diseño, la funcionalidad y el precio en otras. Esto ya viene, tampoco viene de Asia también, de Japón y de Corea, que la llevan utilizando 20 años. Desde hace siempre, sí, sí. Javier, se me está yendo el tiempo, se me está escurriendo como la lluvia que cae del cielo de Madrid ahora mismo. Mencionaste marcas un montón de veces. No lo sientas, al contrario, es un regalo para todos nosotros. Me están preguntando que pase tus redes, luego las pasaré, sin duda alguna. Pero justo mencionaste un par de veces la palabra marcas. Vos, que sos una persona con una increíble sensibilidad por entender cómo las marcas operan, sienten, proponen, son generosas o egoístas, definime de alguna manera aquellos atributos esenciales o aquellos aspectos esenciales que las marcas que quieran salir adelante, progresar, empatizar, conectar, crecer en esta nueva era del New Now, todo el tiempo es New Now, tienen que tener en cuenta, considerar y no ignorar bajo ningún aspecto. Bueno, pues uno de ellos es la innovación y la creatividad. Ahí las marcas deportivas, incluidas las mascarillas, son líderes en esto porque aportan valores de integración racial, de género, son veloces. Sin duda alguna, la tecnología para mí es un pilar determinante, que es el centro de todos los modelos, de los cambios de los modelos de negocio. Valores diferenciales. Los ancianos y los niños nos están dando una lección única. Los niños se están portando como no esperaba nadie, y es la primera vez que ponemos el foco por un drama en la gente mayor. Llevo años predicando que el futuro, que nos dejemos de millennials, que el futuro son los seniors, y más en un continente como Europa, que estamos mayorcitos ya. Entonces, ya más allá del business, no podemos seguir viviendo del Partenón, Andy. Ya pasó. Quiero decir que ya nos pasan por la derecha. Ayer viendo Fitur, viendo la charla con la compañera sobre turismo, Fitur, el único pabellón que me sorprendió con alumnos de hotelería fue el de Seúl, de Corea. El resto ya lo había visto. Quiero decir que al final, innovación, que es lo que nos viene de Asia también, valores, inclusión, sentido del humor.
ya algunas marcas como Hermès han compartido memes en las redes sociales, etc. Sinceridad y transparencia, que hablamos mucho de la transparencia, pero todavía queda mucho por hacer. Sinceridad desde arriba hasta abajo. Y luego un conocimiento real del consumidor, porque muchas veces las etiquetas ya no valen tan poco, Andy. O sea, esto de la generación X, ahora saldrá la generación COVID, no sé hasta qué punto ya vale todo esto. Creo que vamos todos a una y lo importante es que se ha humanizado la sociedad y las marcas tienen que humanizar los mensajes, porque se ve cada cosa a raíz de esto que es muy mejorable. Tremendo. Javier, muy a mi pesar, terminó el tiempo, pero tenemos por aclamación popular aquí, probablemente es el live que más se está viendo en tiempo real desde que comenzamos. Gracias. Tendré que chequear las estadísticas, pero si no es el que más, va a estar en el top 3 seguro. Con lo cual, a pedido del público, te pregunto, ¿podemos hacer un segundo encuentro contigo? Buscamos fecha que nos cuadre y así, por favor, claro toda esta gente que nos pide, por favor, una segunda parte. Al final las marcas también tienen que escuchar, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Claro que sí, sí, Entonces, sí, sin duda alguna. Bueno, fenomenal. A tu disposición, agradecido fenomenal. a todas las personas que nos están viendo y nos verán. Y sí, sin duda, claro que sí, Andy. Bueno, entonces, para todos los que nos están viendo, todas las personas que nos están escribiendo, va a haber segunda parte de Javier Plazas. Y para Javier Plazas, mi más profundo agradecimiento por tu conocimiento, por tu generosidad, por tu inspiración, por hablar sin rodeos, por ir al grano y por despertar todo este movimiento alrededor de tu comunidad, que en definitiva es algo que no se puede comprar con dinero. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te mando un abrazo grande, dame un mensaje de cierre y luego coordinamos para un segundo encuentro. Pues como puse hace 2 días en Instagram, mi Instagram al final es un diario, son mensajes que emito a la comunidad que me sigue, es que tenemos que hacer una revolución diaria. Cada uno de nosotros tenemos que revolucionarnos interiormente y cada pequeña mejora que hagamos cada día nos llevará a ser mejores como personas y mejores profesionales. Espectacular. Ahora sí, abrazo enorme a vos, a todos los que nos acompañaron y en breve comunicamos la segunda parte con este maestrísimo de la vida, de la moda, del lujo, Javier Plazas. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos en este Totem Live. Hasta la próxima, hasta el próximo. Hasta Dios.